La vicepresidenta María José Pinto reconoció que su equipo respondió mal a la Comisión Anticorrupción, que denunció irregularidades en la compra de medicinas. Ofreció corregir y entregar la información solicitada. Surgen dudas sobre la capacidad administrativa y operativa de la empresa Helbert, en la que el gobierno pone sus esperanzas para modernizar el sistema de salud. En la oficina que registran como su sede en Miami, nadie responde. La última polémica de la Revolución Ciudadana es entre Rafael Correa y Marcela Guiñaga. La prefecta reconoció que está pensando salir y Correa ya se despidió de ella. 3 miembros de los Lobos fueron vinculados al caso del asesinato de Fernando Villavicencio. La decisión extiende 30 días más la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Latinoamérica vive un nuevo boom petrolero. Países como Brasil, Argentina y Guyana aumentan su producción, mientras Ecuador no cumplirá sus metas previstas para este año. Nicolás Maduro dice que Estados Unidos nunca podrá sacarlo del poder, mientras Donald Trump sostiene que habrá más ataques contra el narcotráfico. Informe desde Washington. Ecuavisa cubrirá este viernes el sorteo en el que Ecuador conocerá a sus rivales para el Mundial de Fútbol y explica cómo se repartirán los grupos. Bajo las calles de Quito se vive otro ritmo. En el metro de la capital, que cumplió 2 años, los quiteños tienen otra cultura y dejan de lado el estrés y el bullicio de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. La información actualizada de este martes aquí en Televistazo Estelar. Estamos en vivo también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. La vicepresidenta María José Pinto, quien además está a cargo de la cartera de salud, anunció que ya se tramita la información entregada por la Comisión Nacional Anticorrupción sobre posibles irregularidades en el sistema de salud pública. A la par, se generan cuestionamientos por un millonario contrato con una empresa para gestionar citas en el IES. Tenemos detalles de estas y otras noticias. Bienvenidos. Salud. ¿Quién se hace cargo? La confusa respuesta de la vicepresidencia a una carta de la Comisión Anticorrupción abrió una polémica sobre el rol de María José Pinto en el Ministerio de Salud Pública. Este martes, la vicepresidenta admitió que la contestación estuvo mal elaborada y anunció correctivos internos, mientras el Ejecutivo amplía aún más sus encargos. Veamos. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, se vio obligada a responder cuestionamientos y aclarar cuál es su rol en el Ministerio de Salud en medio de la polémica por su gestión delegada en esa cartera. El revuelo se generó por la respuesta que emitió la vicepresidencia a una carta de la Comisión Nacional Anticorrupción, que le advertía sobre presuntos actos irregulares en la compra de medicinas e insumos para la red de salud pública. En ese documento, la institución señalaba que Pinto solo tenía atribuciones parciales frente al Ministerio de Salud, pese a que el presidente Daniel Noboa le encargó la administración. La aclaración llegó a través de un video que Pinto difundió en sus redes sociales, donde reconoció que la carta enviada por su equipo estuvo mal elaborada. Lo correcto era que acá pidamos de inmediato todos los datos al Ministerio de Salud y a las instituciones que corresponden. Y luego respondamos con base a esa información. Recalcó que las cosas no se hicieron bien y que ya se tomaron medidas. Y por eso ya tomamos los correctivos internos para que no vuelva a pasar. Hoy el trámite está encaminado como debe ser y la información ya se está gestionando por las vías formales. Para mí es muy simple. Cuando se trata de salud y de posibles casos de corrupción, no podemos minimizar nada ni responder por salir del paso. Todo pedido serio hay que tomarlo en serio. El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción contó a Televistazo que en su comunicación alertó a Pinto sobre proveedores cuestionados por irregularidades que estarían intentando contratar con el Estado en el marco de la emergencia sanitaria y que la respuesta recibida le generó mayor inquietud. Si nos dicen, yo no tengo estas competencias, es decir, y que ya no es ministra encargada, ya no forma parte del Comité de Salud Pública, no quiere hablar del tema. En realidad más me pareció la nota que hemos recibido, que yo he recibido,
una fórmula para lavarse las manos. Este martes el presidente decidió asignar una nueva responsabilidad a la vicepresidenta. La designó como su delegada en el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil. Es decir, el gobierno continúa ampliando sus responsabilidades. Pero también hay dudas y cuestionamientos contra la compañía estadounidense Helberg, encargada de desarrollar el sistema digital que, según el gobierno, transformará la salud del seguro social con una inversión de 37.7 millones de dólares. Sin embargo, un periodista ecuatoriano acudía a las oficinas de esa institución en Miami, pero se llevó la sorpresa de que no hay rastros de las operaciones de Helberg. Diego Cuenca conversó con él y nos cuenta más. En septiembre, el presidente Daniel Noboa anunciaba que Helberg es la compañía estadounidense que realizará el nuevo sistema con inteligencia artificial que gestionará citas, recetas y medicamentos en el sistema de salud. Helberg es un sistema que estamos implementando, que ya está en la fase final, va a estar primero en el IES y de ahí en el Ministerio de Salud Pública. En noviembre, el Consejo Directivo del IES, bajo la presidencia de Edgar Lama, quien ya dejó el cargo, aprobó el inicio de la contratación de ese proyecto tecnológico por más de 37 millones de dólares. Lo hizo a pesar de los cuestionamientos acerca de que esa empresa no cuenta con experiencia en sistemas digitales. Las dudas sobre su capacidad administrativa y operativa crecieron esta semana cuando se hizo público que las oficinas de Helberg en Miami, Estados Unidos, no funcionan en la dirección señalada en su página web. El periodista Galo Arellano fue personalmente al lugar en el que deberían estar las oficinas y se encontró con la sorpresa. Cuando fui a la dirección en donde se promociona en el website de Helberg, lo que me topé fue algo que encendió aún más mis alarmas. Y es que en ese lugar ahora funciona una galería de arte. Y prácticamente los vecinos aseguran que no saben quién es Helberg, qué es Helberg, y nadie puede dar razón de esta compañía. Arellano tocó el timbre, pero nadie lo atendió. Hace algunos días incluso se había colocado en la fachada, en la cerca, un letrero grande que decía "estamos contratando" y tenía el logo de Helberg. Incluso cuando uno va a Google y pone esta dirección, se pueden ver las fotografías en donde en la puerta estaba el logo de Helberg. Pero ahora prácticamente está el nombre de otra compañía. Helberg, en su cuenta de la red social X, presume de trabajar con el gobierno ecuatoriano, con el que obtuvo un contrato de 150 millones de dólares a 5 años, junto a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, para modernizar los servicios digitales del sistema de salud pública en el país. Esa empresa fue la encargada de desarrollar la aplicación CNT Salud, una herramienta que, de acuerdo con un comunicado, promete transformar el sistema de citas médicas. Según esa información oficial, la aplicación, que aún no está disponible, permitirá agendar citas en medicina general, odontología, obstetricia y psicología. Además, promete funciones como reconocimiento facial para medir signos vitales, telemedicina, prescripción electrónica e historia clínica digital. El lanzamiento de esa aplicación fue hecha en marzo, pero aún no se ha confirmado la fecha en que los usuarios la tendrán disponible. La serenata al presidente de la República se llevó a cabo a pesar de la negativa del alcalde Pavel Muñoz. En medio de la pugna entre las dos autoridades, colectivos ciudadanos afines al gobierno coparon hoy la Plaza Grande y le ofrecieron al mandatario este acto de la tradición quiteña. Pero, ¿qué dijo el jefe de Estado desde el balcón de Carondelet? Patricio Díaz lo informado. La serenata quiteña al presidente de la República al final sí se realizó, pero sin el alcalde de Quito. 40 colectivos ciudadanos y organizaciones sociales que respaldan al jefe de Estado se reunieron en la Plaza del Teatro y de ahí fueron hasta Carondelet. Coparon parte de la Plaza Grande. Hubo desfile de colegios, danzas y bandas. Sus organizadores dicen que el objetivo era cumplir con este acto tradicional que el alcalde decidió no realizar por las diferencias con el CERCOP. Quito hay que respetarlo y no se le puede permitir que la primera autoridad del país no sea invitada a ser parte de las fiestas. En el balcón de Carondelet estuvieron la vicepresidenta María José Pinto, los nuevos ministros, funcionarios y hasta concejales de la ciudad. Luego salieron el presidente Daniel Noboa y su esposa Lavinia Balbonesi.
mientras los organizadores le ofrecían serenata con un trío. Al ritmo de los tradicionales pasacalles capitalinos, los ministros y la vicepresidenta bailaron por unos minutos al pie del palacio. El mandatario tomó luego la palabra. En un corto mensaje, cuestionó al alcalde de Quito. Ciertos malos elementos, ciertos malos funcionarios trataron de parar esto, trataron de cortar esta conexión entre el pueblo y el gobierno. Y a esos funcionarios que no les da la gana de respetar a Quito, pues pronto se irán y ustedes mismos podrán escoger una mejor autoridad. En su discurso de algo más de 2 minutos, el mandatario también anunció las obras que proyecta para Quito. El Museo Nacional, que va a ser un orgullo nacional. Cumpliremos nosotros en nuestra parte del metro, pero primero que cumple el alcalde que no cumple. Y la torre oncológica será una realidad. Mientras esto se daba a todo volumen en Carondelet, al frente, en la misma Plaza Grande, estaba reunido el alcalde de Quito con el Consejo Metropolitano, en el edificio municipal. Padel Muñoz dijo que remitió la invitación al presidente para la sesión solemne del próximo sábado. Pero el mandatario tiene previsto un viaje a Emiratos Árabes este miércoles, por lo que no acudirá. Así, la pugna entre el presidente y el alcalde se agudiza. Y hablando de pugnas, 6 legisladores del correísmo son investigados por ingresar al Hospital de Niños Vaca Ortiz de Quito, acusados de extralimitación de funciones. El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, encargó a la Comisión de Salud que analice las denuncias presentadas por la gerente de esa casa de salud. Paul Romero amplia la información sobre lo ocurrido. El Consejo de Administración Legislativa inició una investigación a 6 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana por extralimitación en sus funciones. Delegó a la Comisión de Salud el trámite de la denuncia presentada por la gerente del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz de Quito en contra de los legisladores Viviana Veloz, Ricardo Patiño, Franklin Samaniego, Luis Molina, Raúl Chávez y Ana Belén Hiela, quienes ingresaron a esa casa de salud en octubre pasado para conversar con pacientes y familiares sobre la crisis hospitalaria. La semana pasada, el presidente de la Comisión de Salud, Juan José Reyes, señaló que los legisladores interrumpieron la atención, increparon a médicos, aumentaron el riesgo de pacientes y gravaron a niños y adolescentes sin consentimiento expreso. Violencia también es meterse en hospitales a la brava, incomodar a pacientes. Sentimos mucha incomodidad el día de ayer con el paso de los señores asambleístas, porque no se vio el hecho de que quieran ver algo para mejorar. El asambleísta Raúl Chávez señala que no ha sido notificado oficialmente de la apertura de la investigación y la rechazó. El bloque consideró una retaliación del gobierno por las denuncias de irregularidades en el sistema de salud pública y el juicio político al exministro de Salud, Jimmy Martín. Fue por pedido precisamente de padres que tienen a sus hijos en ese hospital y que por temor a represalias preferían que vayamos nosotros como autoridad. Persíganos como quiera, que nosotros vamos a seguir fiscalizando y con más fuerza. La Comisión de Salud puede investigar la denuncia, pero no puede sancionar a los legisladores involucrados. Cualquier decisión deberá ser debatida por el Pleno de la Asamblea. Rafael Correa y Marcela Aguiñaga protagonizaron una nueva disputa que agudiza la crisis interna en el movimiento Revolución Ciudadana. El conflicto ocurrió porque Aguiñaga anunció públicamente que analiza abandonar esa agrupación política a pocas semanas de la Convención Nacional del Movimiento RC5, que será en enero del próximo año. Diego Cuenca describe más detalles de esta pugna. La crisis interna en el movimiento Revolución Ciudadana desató un nuevo conflicto entre sus militantes. Una vez más entre Rafael Correa y Marcela Aguiñaga, quienes a lo largo de ese año públicamente expusieron sus diferencias por el destino de la agrupación política. Ese lunes, la prefecta del Guayas hizo público que la idea de abandonar la Revolución Ciudadana ha cruzado por su mente. Lo estoy pensando, por supuesto, es un espacio que he tomado para pensarlo profundamente. Ese comentario causó la inmediata reacción de Rafael Correa, quien escogió su cuenta de X, ironizó diciendo: Marcela, sin reflexiones, nada. Eres demasiado importante y preclara para la RC5. Tú mereces algo mejor, como Lourdes Tibán. Un abrazo y gracias por tanto. En otras ocasiones, Aguiñaga había ya expresado su desacuerdo con el liderazgo del movimiento a cargo de Luisa González. La polémica más reciente se dio en noviembre, cuando Correa también reaccionó negativamente a la reunión que Aguiñaga mantuvo con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, opositora política de la Revolución Ciudadana.
En ese momento, el expresidente aseguró que se opondría a una eventual candidatura de Aguiñaga a la reelección. Dejé a la Revolución Ciudadana con 9 prefectos, 50 alcaldes, más de 220 juntas parroquiales y concejalías, y por primera vez logramos lo que nunca se había logrado, que era tumbar la hegemonía del Partido Social Cristiano en la provincia del Guayas. En otro de sus tweets recientes, Correa escribió: Marcela querida, eres demasiado importante y sabia para el actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa. Nosotros no lo haremos. No te preocupes. Lourdes Tibán ofreció auspiciarte para la reelección. Un abrazo, hasta la victoria siempre. Por toda respuesta, Aguiñaga publicó este tuit en el que dice: las mujeres que se portan bien rara vez hacen historia. Alias Pipo y otros 2 cabecillas de la banda de los Lobos serán procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. Los 3 se suman a Javier Jordán, José Serrano y Ronnie Aliaga, también a Daniel Salcedo. La Fiscalía pidió fecha para la audiencia. Veamos. Como estaba previsto, en el último día de la instrucción fiscal del caso Magnicidio FB, la Fiscalía pidió a la jueza que convoque a audiencia para procesar a 3 cabecillas de la banda de los Lobos por su participación en el asesinato de Fernando Villavicencio. En la solicitud se incluye la ficha de cada uno. Wilmer Giovanni Chavarría Barré, alias Pipo, detenido el 16 de noviembre en España en el operativo Renacer, quien cambió su imagen y se ocultaba bajo el nombre falso de Daniel Fernández Calderón. Permanece en la cárcel de Málaga y bajo asistencia penal internacional se solicitó que rinda versión telemática. Él es identificado como el jefe máximo del grupo delictivo. Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, hijastro de alias Pipo, quien está fuera del país y se desconoce su paradero. Su vinculación a la causa se notificó a correos electrónicos de familiares. Y Luis Alfredo Arboleda Andrade, alias Gordo Luis, preso en la cárcel del Encuentro con antecedentes penales por 7 delitos, entre ellos tráfico de drogas, de armas y asesinato. La fiscal Ana Hidalgo adjuntó los testimonios y versiones de Marcelo Lazo, Ronald Herrera y Lenin Vimos, así como otros elementos que los relacionan con el pago de $1 millón para cometer el crimen del ex candidato presidencial. Con esta vinculación, la causa se extenderá por 30 días más y serán 7 los procesados, incluidos Javier Jordán, José Serrano, Daniel Salcedo y Ronnie Aliaga. Y el ex oficial de la policía, Ronald Herrera, es un testigo clave precisamente en el caso Villavicencio. Sostiene que Daniel Salcedo y José Serrano le ordenaron seguir al entonces candidato presidencial antes de su asesinato. Pero, ¿cómo pasó de las filas del orden a convertirse en la mano derecha de Salcedo? Fabiola Santana con la explicación cronológica en el siguiente informe. Ronald Herrera es el testigo clave de la Fiscalía en el caso Villavicencio. Es un ex oficial de policía que actualmente podría ser capitán, pero en su lugar es un reo cercano a Daniel Salcedo. ¿Cómo llegó a eso? Según su testimonio, se incorporó a la policía en 2013 y creció profesionalmente cuando fue llamado a la Unidad Antidelincuencial UIAD. Es una selecta unidad de la policía dedicada a desarticular bandas criminales. Ahí fue formado para hacer inteligencia, vigilancia y rastreos de sus objetivos. El nombre que utilizaba para infiltrarse era Jonathan, en honor a uno de sus preparadores. Participó en los operativos Eslabón promocionados por el ministro del Interior de la época, José Serrano, quien finalmente lo reclutó para misiones clandestinas. Estas misiones se basaban en vigilar y seguir a opositores políticos, implantar evidencias en allanamientos, la entrega de 116 cédulas de ciudadanía ecuatoriana para varios disidentes de las FARC, la compra de armamento a este mismo grupo subversivo para posterior ser entregado a la organización delictiva Los Choneros. En agradecimiento era el oficial elegido para los mejores cursos y felicitaciones que abonaban a su hoja de vida clave para los ascensos. Recuerdo en una ocasión el auditorio del cuartel policial de La Delicia de la ciudad de Quito personalmente me condecoró con la condecoración al mérito profesional. Serrano lo envió a proteger a 2 familias cuencanas y en esa provincia fue apresado por el robo y asesinato de un comerciante. Él culpó a una mujer que era su fuente de información junto a otras personas. Terminó en la cárcel 4 donde conoció a Daniel Salcedo, segundo en reclutarlo por sus habilidades. Según él, en 2022 Salcedo compró su libertad pero volvió a caer por el robo a cajeros automáticos y sigue siendo mano derecha de Salcedo. Hoy ambos cooperan en el caso Villavicencio.
Y Javier Jordán pidió audiencia para que le levanten la orden de prisión que tiene en el caso Metástasis, pero desistió a última hora. Veamos. La tarde de este martes, en la Corte Nacional de Justicia, debía darse la audiencia pedida por Javier Jordán para que revisen la orden de prisión que pesa en su contra en el caso Metástasis. En ese proceso, Jordán tiene llamado a juicio por delincuencia organizada, pero no ha sido sentenciado porque está prófugo. Según la Fiscalía, él formó parte de la red criminal del narcotraficante Leandro Norero. La solicitud para revisar su medida la presentó su abogado el 6 de octubre, pero cuando la diligencia ya estaba fijada, Jordán desistió y envió este oficio pidiendo al juez que deje sin efecto la revisión de su medida. No explicó por qué. El juez Manuel Cabrera la aceptó poco tiempo antes de las 5 de la tarde, cuando debía darse la audiencia. Así, Javier Jordán mantiene su condición de prófugo en el caso Metástasis, mientras en el proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio cumple con presentaciones periódicas, una vez por semana, en el Consulado de Ecuador en Miami. Donald Trump insiste en que pronto habrá ataques en tierra contra bandas de narcotráfico. Mencionó a Venezuela, pero dijo que no será solo ahí. Mientras tanto, Nicolás Maduro desafía a Estados Unidos y declara que nunca podrán sacarlo. Medios y agencias de prensa extranjera aseguran que Donald Trump le había dado un ultimátum para que deje el poder. Informa Pedro Jiménez. El tiempo que Estados Unidos le dio a Nicolás Maduro para que deje el poder en Venezuela caducó el 28 de noviembre, según la agencia de noticias Reuters, que además informó que las condiciones que ponía Maduro fueron rechazadas por Donald Trump. Entre ellas, amnistía completa para él y sus familiares, levantamiento de sanciones a más de 100 funcionarios, muchos de ellos acusados de corrupción y narcotráfico, y que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma el cargo hasta nuevas elecciones. La salida de Maduro no se dio a pesar del ultimátum y en el fin de semana Donald Trump ordenó cerrar completamente el espacio aéreo venezolano, provocando la salida de al menos 6 aerolíneas extranjeras. Trump solo confirmó que hubo una llamada con Maduro. Lo único que comentó fue: no salió ni bien ni mal. En la noche del lunes convocó al Consejo de Seguridad para hablar sobre el futuro de Venezuela y hoy tuvo una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Reiteró su lucha contra las drogas, especialmente la producción y el tráfico de fentanilo y cocaína. Cualquiera que lo esté haciendo y vendiendo en nuestro país está sujeto a ataques. No solo Venezuela, dijo. E insistió en que los ataques en tierra son cuestión de tiempo. En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos todo sobre ellos y vamos a empezar con esto también muy pronto, señaló. Maduro, mientras tanto, dice que seguirá en el poder. Jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo. Ha jurado lealtad al pueblo y habla de la unidad de Fuerzas Armadas para defender a Venezuela. El Papa León considera que Estados Unidos necesita encontrar otra manera de manejar la situación en Venezuela. En su viaje de regreso de Líbano, resaltó que las incursiones armadas afectan más a los pueblos que a sus gobernantes. Escuchemos parte de sus palabras. Estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque tantas veces quien sufre en esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer. Continuamos con más noticias. Un funcionario de carrera es el nuevo gerente encargado del Banco Central del Ecuador. Se trata de Jorge Ponce, quien reemplaza a Guillermo Avellán, que ocupó el cargo durante 4 años y medio. Adriana Bermeo, con el perfil del nuevo titular de esa institución financiera de reserva. Guillermo Avellán renunció a la gerencia del Banco Central, cargo en el que estuvo durante 4 años y 5 meses. Lo hizo por motivos personales. En una publicación de su cuenta de X dijo que llegó el momento de asumir nuevos retos profesionales con el mismo compromiso y responsabilidad.
La Junta de Política y Regulación Financiera nombró en su lugar a Jorge Ponce, que se desempeñaba como subgerente general del Banco Central desde el 2021. Ponce es ingeniero comercial por la Universidad del Pacífico y máster en administración por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es funcionario de carrera, ingresó al Banco Central en 1988 y ha ocupado cargos de dirección en la institución. Ejercerá funciones hasta que la Junta de Política y Regulación Financiera designe al nuevo gerente. Noviembre cerró con temperaturas extremas. El sábado se registró el día más caluroso del mes, con valores que superaron los promedios históricos. Para diciembre, el Instituto de Meteorología, el INAMI, advierte un escenario de contrastes. Por ejemplo, calor y lloviznas en la costa y aguaceros y tormentas eléctricas en la Sierra y Amazonía. Pero, ¿cuándo podrían iniciar ya las primeras lluvias fuertes en Guayaquil? Fernando Terranova con la explicación. Un sol canicular castigó a quienes salieron a aprovechar las ofertas del Viernes Negro y adelantar las compras navideñas. Por eso quienes recorrieron el centro de Guayaquil el fin de semana optaron por ropa fresca, bermudas, vestidos cortos y paradas frecuentes en kioscos para refrescarse. Es que noviembre se despidió con cifras que superaron el promedio histórico. El sábado 29 fue el día más caluroso. La temperatura máxima alcanzó los 34,1 grados centígrados, 3 por encima del promedio. Así lo explica José González, coordinador del INAMI en Guayaquil. En noviembre experimentamos, principalmente a mediados de noviembre, días mayormente nublados, por lo cual la temperatura no se incrementó significativamente. Sin embargo, en este fin de semana pasado, la radiación fue bastante elevada y las temperaturas se incrementaron significativamente. El incremento de las temperaturas se ha evidenciado desde la segunda quincena del mes. También las temperaturas mínimas han experimentado cambios. La madrugada del sábado se registraron 23,8 grados centígrados, cuando a inicios de noviembre la mínima nocturna era 2 grados menos, es decir, 21 grados. La temperatura mínima obedece directamente al comportamiento de la temperatura superficial del mar adyacente a la costa. Consecuentemente hemos tenido estas temperaturas mínimas un poco elevadas. El aumento de la temperatura del mar no solo explica las noches más calurosas, también marca el inicio de la temporada para disfrutar del agua cálida en las playas. Según González, esta tendencia continuará este mes y podrían registrarse las primeras lluvias de mayor intensidad. De a poco se van dando estas lluvias puntuales, ahora se están dando ya puntualmente en la provincia de Los Ríos, principalmente en la zona norte, Santo Domingo, Los Ángeles, Esmeraldas, también en parte de la provincia de Manabí, pero ya en la zona centro-sur, dígase Guayas, la provincia del Oro, se podría experimentar un cambio ya y se podrían dar precipitaciones puntuales de intensidad débil a moderada hacia finales del mes de diciembre. El INAMI recomienda para la costa protegerse del calor y la radiación solar, y en la Sierra y Amazonía mantenerse atentos ante posibles lluvias intensas y tormentas eléctricas. En el cielo de la Tacunga, Salcedo y Saquicilí, en la provincia de Cotopaxi, apareció este martes un halo solar, un círculo luminoso que rodea al sol y que se forma cuando la luz se desvía al atravesar diminutos cristales de hielo suspendidos en nubes altas. Suele presentarse después de madrugadas muy frías, cuando las capas superiores de la atmósfera conservan temperaturas suficientemente bajas para que esos cristales se acumulen. El anillo dejó ver un contorno casi perfecto con leves tonos iridiscentes, un efecto óptico natural pero que no implica riesgos. Mundo. Estados Unidos y Rusia tuvieron esta tarde un encuentro para discusiones sobre el plan de paz para Ucrania. La cita fue en Moscú, donde los enviados de Donald Trump, el negociador Steve Witkoff y su yerno y asesor Jared Kushner se reunieron con el presidente ruso Vladimir Putin. Los delegados estadounidenses fueron con la propuesta aprobada con Ucrania, que contiene una serie de cambios respecto al inicialmente elaborado con Rusia. De antemano, Putin ya había rechazado el documento modificado. No hay alto al fuego todavía y las negociaciones siguen. Una crisis migratoria se registra en la frontera entre Perú y Chile. Cientos de migrantes venezolanos que buscan abandonar territorio chileno están varados entre Arica y Tacna. Aseguran que huyen de José Antonio Katz, quien se perfila como futuro presidente que ha prometido mano dura contra la migración ilegal.
Un grupo de migrantes, entre ellos menores de edad, adultos y adultos mayores, permanece varado en la frontera entre Chile y Perú. Acampan en el área a la espera de que se les permita ingresar a territorio peruano. Estas personas que viajan sin documentos fueron interceptadas por militares que realizan patrullajes conjuntos para enfrentar el creciente flujo, en su mayoría, de ciudadanos venezolanos. La cooperación binacional ocurre luego de que las Fuerzas Armadas peruanas se desplazaron a esa zona limítrofe por orden del gobierno. Según reportes, el complejo fronterizo de Santa Rosa fue bloqueado por los migrantes, quienes exigen que se les permita avanzar hacia Perú. Afirman que deben abandonar Chile ante el posible triunfo del candidato José Antonio Kast en las elecciones presidenciales del 14 de diciembre, a quien comparan con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su dura postura antimigratoria. Mientras tanto, los gobiernos de Chile y Perú han conformado un comité binacional que trabaja en la creación de un corredor humanitario. El noreste de Estados Unidos soporta una tormenta de nieve calificada por expertos como una bomba ciclónica que pone en alerta a 70 millones de personas. Las condiciones climáticas en el noreste de Estados Unidos se complican una vez más por grandes acumulaciones de nieve y un fenómeno llamado bomba ciclónica. Hielo y nevadas generalizadas que cubren regiones extensas, con el peligro de que se sumen vientos con categoría de huracán. Una tormenta que se fortalece rápidamente. Así, las nevadas del medio oeste y la región de los Grandes Lagos del fin de semana va ahora hacia los estados del este, Maine, Pensilvania, Massachusetts y Nueva York, por ejemplo. En el aeropuerto de Rochester hay brigadas de mantenimiento que quitan el hielo de los aviones, mientras que porciones del lago superior en Wisconsin empiezan a congelarse. En San Luis, Missouri, la nieve ha sido el caos para los conductores y los accidentes en carreteras son ahora cosa de todos los días. Hay 70 millones de personas en alerta por estas nevadas que hacen prever un severo invierno, que en el calendario arranca oficialmente el 21 de diciembre. El Papa León XIV concluyó su primer viaje apostólico celebrando una misa pública en el paseo marítimo de Beirut ante unas 150.000 personas. En la homilía instó a Oriente Medio a adoptar nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y violencia, superar las divisiones políticas, sociales y religiosas y enfrentar la inestabilidad regional. El viaje del Papa, que inició en Turquía el 27 de noviembre y finalizó hoy en Líbano, envía un mensaje de acercamiento entre católicos, ortodoxos y musulmanes para promover la unidad y la paz en regiones marcadas por conflictos históricos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por tráfico de drogas, salió en libertad gracias al indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El exmandatario fue excarcelado un día después de las elecciones presidenciales de ese país. Correspondientes. Juan Orlando Hernández, de 57 años, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y fue condenado por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado este lunes según los registros del Buró Federal de Prisiones. Aunque no se han divulgado detalles adicionales sobre su excarcelación ni sobre su paradero actual, su esposa publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo a Dios y al presidente Trump por la libertad de su marido. El exmandatario hondureño obtuvo un indulto concedido por el presidente de Estados Unidos, quien afirmó que Hernández había sido víctima de un montaje durante un juicio que ocurrió en el mandato de Joe Biden. El anuncio del indulto ocurrió horas antes de las elecciones presidenciales de Honduras, que según los resultados preliminares son liderados por Nasri Esfura, del Partido Nacional, el mismo al que pertenece Hernández. El expresidente fue condenado por una corte federal del Distrito Sur de Nueva York por conspirar con organizaciones criminales para enviar 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El exmandatario, que siempre negó los cargos, fue extraditado en abril de 2022 y en marzo de 2024 sentenciado a 45 años de prisión, más 5 años de libertad condicional y una multa de $8 millones. Su hermano menor, Juan Antonio Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico y había sido señalado como su socio clave en el tráfico de drogas.
Mientras tanto, sigue la incertidumbre en Honduras sobre el resultado de las elecciones presidenciales. La página del Consejo Electoral lleva ya horas caídas sin actualizar los datos. Según el último corte oficial, con alrededor del 57% de las actas procesadas, Nasri Asfura mantiene una leve ventaja con el 39,91% frente al 39,89% de Salvador Nasralla. Apenas 515 votos de diferencia. La tensión ha aumentado con ambos candidatos y sus seguidores que permanecen atentos al conteo, mientras parte del electorado expresa preocupación por la transparencia del proceso debido al margen ajustado. En medio de las ruinas, cientos de jóvenes de la Franja de Gaza intentan retomar sus estudios universitarios. Volvieron a las pocas aulas habilitadas tras el alto al fuego. Sin embargo, saben que aún queda mucho por hacer para retomar la normalidad en el territorio devastado por la guerra. Cientos de estudiantes de la Universidad Islámica de Gaza volvieron a las aulas, algo que creían imposible después de 2 años de guerra. Nunca imaginé que volvería a la universidad y seguiría aprendiendo. Tuve sueños que ahora me sorprende se estén haciendo realidad, dice esta joven. Son pocos los salones habilitados, pero el reencuentro entre alumnos y profesores despertó gran entusiasmo. Es una sensación maravillosa que nosotros, como pueblo de Gaza, estemos empezando a volver a la vida normal. Lo primero que regresa es la educación, dice este profesor. Pero aún falta mucho para que regresen a la normalidad. La Universidad Islámica de Gaza fue uno de los blancos de las fuerzas israelíes. La bombardearon alegando que era un refugio para terroristas y pasó de ser un campus de 26.000 estudiantes y 1.400 empleados a un terreno lleno de escombros, edificios dañados y vías destruidas. Antes era un lugar para la educación, el conocimiento y el crecimiento, donde tenía muchos amigos. Ahora es un refugio para desplazados, lleno de tragedia, dice esta antigua estudiante. Los bombardeos destruyeron el 90% de los centros educativos de la Franja de Gaza, incluyendo las otras 2 universidades, Al-Aqsa y Al-Azhar. Se estima que su reactivación total demore entre 3 y 5 años. El plazo para obtener el pasaporte justamente sin necesidad de un turno se extendió hasta el 31 de diciembre, pero eso ya lo vamos a revisar más adelante. Ahora vamos a ver los avances tecnológicos de este día. El robot humanoide Ajiboda 2 rompió un récord Guinness al recorrer más de 100 kilómetros sin detenerse en un trayecto de 3 días entre Suzhou y Shanghái, en China. Durante la travesía avanzó por calles, carreteras y puentes como si fuera un peatón más, demostrando estabilidad y autonomía incluso en entornos urbanos reales. Cuenta con un sistema de baterías de recambio rápido que permite sustituirlas sin necesidad de apagar el robot, lo que hizo posible que se mantuviera en movimiento durante todo el recorrido. En Austria están desarrollando una iniciativa que transforma las torres de alta tensión en enormes figuras con forma de animales para que se integren mejor en el paisaje. Son diseños inspirados en especies características de cada región del país. La realidad aumentada llegó al mundo del motociclismo gracias a un nuevo casco inteligente que reemplaza la necesidad de usar el celular mientras se conduce. Este dispositivo integra una pantalla de proyección en la visera que muestra navegación, alertas y datos esenciales sin desviar la mirada del camino. Además, es compatible con asistentes de voz como Google AI y Siri, lo que permite controlar funciones, recibir indicaciones o gestionar llamadas mediante comandos hablados. Seguimos con más información. Una obra de teatro presentada en la capilla del Museo de la Ciudad en Quito generó controversia por su contenido. Ahora, la Fundación de Museos de la Ciudad respondió que ese espacio no cumple funciones religiosas. Veamos. Esta es la frase que se conserva al interior de la capilla Museos de la Ciudad, una sede que está en medio de la polémica por haber sido el escenario de la obra Aristócratas del colectivo Absurdas. Hola, soy la aristócrata, soy todo lo que tú nunca podrás ser. Que mezcló teatro, performance y posporno el pasado 29 de noviembre, en un lugar que los católicos consideran como sagrado.
Al respecto, la Fundación Museos de la Ciudad aclaró que la capilla es un espacio desacralizado, no es una iglesia desde 1998. Lamentamos que algún sector de la población se haya, digamos, molestado. Me hubiese gustado que vean la obra primero. Nosotros estamos acogiendo esta obra a propósito de un hecho importante que es la celebración de los 28 años de despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana respondió que este espacio no ha dejado de ser parte de la identidad católica, pues en dicha capilla se conservan por riqueza patrimonial e histórica imágenes y otros elementos propios de la religiosidad, algo en lo que concuerda el concejal Bernardo Abad, quien solicitó se informe quién organizó el evento, los criterios de organización y la modalidad contractual aplicada. Más que filtros, debería haber sentido común. ¿Qué es lo que querían? ¿Provocar? ¿Querían humillar a la fe católica? En medio de la sesión del Consejo de Quito de este martes, se pidió el cambio del orden del día para que comparezca el secretario de Cultura de la capital, Jorge Cisneros, y explique los criterios para autorizar el evento, pero no hubo votos para aprobar esa propuesta. Una deuda del gobierno central pone en riesgo la operación de las aeronaves destinadas a los servicios médicos en comunidades remotas en la Amazonía ecuatoriana. Diego Puente explica que en 68 localidades de Pastaza, Morona, Santiago y también Zamora Chinchipe, ese apoyo es esencial porque representa la única vía para poder atender heridos o realizar evacuaciones de emergencia. El servicio médico para 68 comunidades que quedan en zonas remotas de la Amazonía Sur está en riesgo. Las aeronaves que se encargan de hacer traslados de pacientes, abastecimiento de medicamentos y transporte de trabajadores de la salud pueden parar sus motores en enero por una deuda que mantiene el Estado y que asciende a $215.000. El recurso económico es muy importante porque tenemos componentes rotables, porque tenemos gente que está a nuestro cargo. Esa deuda se remonta a marzo, cuando el gobierno pidió sus servicios durante la emergencia sanitaria en Taisha, al registrarse un brote de leptospirosis en comunidades que provocó el deceso de al menos 11 niños. Otros 46 pacientes que presentaron síntomas relacionados sobrevivieron. Las avionetas fueron vitales para trasladar a pacientes a hospitales de Macas, Cotopaxi, Cuenca y Guayas. Solo en evacuaciones de emergencia hicieron 90 viajes en un mes. En otras ocasiones tuvieron que trasladar a profesionales de la salud y personal administrativo. Es así, ingresó incluso el ministro y viceministro de Salud. Los representantes de las 4 empresas que dan el servicio dicen que pusieron a disposición del Estado sus 12 avionetas y que su capacidad de vuelo se cuadruplicó. El gobierno les ofreció firmar 3 convenios. Eso consta en este oficio de marzo en el que el Ministerio de Salud solicita aceptar el convenio de pago para personal y carga. Pero esos documentos nunca se registraron oficialmente y ahora los directivos de las compañías peregrinan ante las autoridades para que se contabilice la deuda. Tenemos las actas de entrega del servicio, pero no tenemos el convenio de pago y peor aún una factura por nuestro servicio. Para seguir operando, hacen paso del dinero de otros contratos, de ahorros y de préstamos. Indican que de no recibir el pago pueden quebrar y dejar de abastecer el servicio médico a las comunidades orientales, en donde tienen pistas. Continuamos con más noticias aquí en Televistazo Estelar. Durante 2 días, sectores rurales de Los Ríos y Guayas quedaron bajo un rastreo minucioso por tierra y aire. La búsqueda de 4 trabajadores secuestrados llevó a la policía y a las Fuerzas Armadas a internarse en puntos clave de 5 cantones, sobre todo en Jaunache, sector considerado como uno de los corredores criminales más activos de esa zona. Veamos. Durante 2 días, un convoy de 200 uniformados, entre policías y militares, se desplegó en sectores rurales estratégicos de Guayas y Los Ríos. Fue un operativo que combinó equipos en tierra, drones y un helicóptero para rastrear cultivos, caminos y zonas montañosas con un objetivo: liberar a 3 mujeres y un hombre secuestrados el pasado jueves. Las víctimas, trabajadores de una empresa de vallas publicitarias, habían llegado desde Quito y se hospedaron en El Empalme. Al salir del hotel, 2 vehículos con 8 hombres armados con fusiles los interceptaron y se los llevaron. La búsqueda se extendió por sectores de Quevedo, Mocacha y Palenque en Los Ríos, mientras otro bloque operaba simultáneamente en El Empalme y Balsar en Guayas. La presión aumentó con allanamientos en viviendas asociadas a cabecillas de bandas delictivas.
4 días después, este lunes, las víctimas fueron abandonadas en una vía del sector Jauneche, en el tramo que conecta Palenque con Mocache, en Los Ríos. Según la policía, esta franja es utilizada por al menos 4 grupos criminales para mover droga, ocultar vehículos robados y retener personas en fincas abandonadas. Son los mismos de siempre, que los sevillanos, que los mauricios, que los mongolos, que los gatos. Entonces nosotros como policía vamos a seguir trabajando y vamos a seguir allanando sus casas, ¿no? El vehículo en que se movilizaban los 4 trabajadores no ha sido localizado. Y según la policía, otra pieza de este negocio criminal es la extorsión para devolver autos robados. Por este caso, no hay detenidos. El juicio por el caso de los 4 niños de las Malvinas avanza hacia su etapa final. Este martes culminaron los testimonios de los 17 militares procesados por la desaparición forzada de Josué, Ismael, Nehemías y Steven. Se esperaba continuar con los alegatos, pero la diligencia se suspendió hasta otra fecha que está por definirse aún. Bessie Granja con el informe. Este martes, durante la audiencia de juzgamiento, el tribunal escuchó los últimos testimonios de los militares procesados por la desaparición forzada de los 4 menores del caso Las Malvinas: Josué, Ismael, Nehemías y Steven. Aunque se tenía previsto continuar con la etapa de los alegatos finales, los magistrados suspendieron la diligencia hasta una próxima fecha. El último cooperador eficaz coincidió con la versión de otros 4 uniformados de que los niños fueron víctimas de golpes e insultos. Además, declaró que los informes militares entregados sobre lo ocurrido el 8 de diciembre de 2024 fueron un copia y pega con el mismo contenido y que entre ellos hablaron de reponer las municiones detonadas. El subteniente que lideró la patrulla negó las acusaciones y relató que detuvo a los niños por un presunto robo y que tras intentar comunicarse 2 veces con el ECO 911 y no tener éxito, decidió trasladarlos a un UPC de Virgen de Fátima en la vía Yaguachi. Culpó a bandas criminales de los asesinatos y acusó a los cooperadores eficaces de inventar testimonios a cambio de reducción de pena. El teniente coronel, que tiene medidas cautelares, declaró que no interrogó a los soldados, sino que usó una táctica de inteligencia. Confirmó que halló ropa de los niños aún caliente en una hoguera en Taura y ordenó recogerla. La defensa presentó a un agente policial de la DINASET. Él declaró que antes de lo ocurrido con los 4 menores, investigaba en la zona de Taura a la banda Los Águilas, cuyo cabecilla es alias Momo, quien estaba en prisión al momento de los hechos. Él mencionó que según un testigo no presente en el juicio, Ofelio C. y familiares de Momo estarían involucrados en el asesinato de los menores. Aclaró que esa línea de investigación se sigue en una causa paralela por el secuestro con muerte de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, que se tramita en la fiscalía. Un bus interprovincial de la cooperativa Aerotaxi terminó volcado en una cuneta en el kilómetro 50 de la vía estatal E20 que conecta a La Concordia con Quinindé. Según el informe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Esmeraldeño, el conductor quedó atrapado en la cabina y murió en el lugar. Otras 6 personas resultaron heridas. 3 ambulancias brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los afectados a centros médicos. Petróleo. ¿Oportunidad perdida? Sudamérica atraviesa un auge petrolero del que Ecuador queda al margen. 3 países lideran ese crecimiento y han marcado récords de extracción. Se trata de Brasil, Argentina y Guyana. Pero ¿por qué sucede esto? Adriana Bermejo analiza las cifras en el siguiente reportaje. Mientras Ecuador se propone cerrar el año llegando a 500.000 barriles de petróleo diarios, meta que le será difícil cumplir, otros países de Sudamérica consolidan récords de extracción en una época en que los expertos hablan de un nuevo boom petrolero.
Hay 3 países que encabezan esa expansión. Brasil, cuya producción ha crecido un 60% en la última década, extrae 4 millones de barriles diarios y las previsiones apuntan a que en el 2030 superará los 5 millones. Petrobras, la estatal petrolera de ese país, tiene un plan de inversiones que suma 77.000 millones de dólares y se ejecutarán durante los próximos 4 años. Argentina pasó de producir 480.000 barriles de petróleo diarios en 2020 a 860.000 barriles a octubre de este año. El último máximo histórico fue en 1998, cuando se llegó a una producción de 847.000 barriles diarios. Sustenta su crecimiento en el campo Vaca Muerta, uno de los yacimientos de petróleo y gas más grandes del mundo. Y Guyana, un país de 800.000 habitantes que produce 900.000 barriles al día. Empezó a producir petróleo en diciembre del 2019 y con él pasó de ser una de las naciones más pobres de América Latina a tener la renta per cápita más alta de la región, $31.000. La clave para que esto ocurra no solo pasa por la calidad y cantidad de yacimientos. Tiene que ver con reglas claras, con ejecución eficiente, con un licenciamiento ágil, con políticas de Estado, con visión de presente y futuro y también con un manejo profesional de las empresas estatales. Son contratos atractivos para las empresas extranjeras, para las grandes multinacionales. Ecuador va en sentido contrario. Es mencionado por expertos junto a Venezuela como uno de los países con perspectiva de disminución productiva. La política del Ecuador, básicamente de alta rotación de autoridades, de falta de seguridad jurídica, falta de cumplimiento de promesas. Y voy a hablar del bloque 1667, que ya se tenía que haber delegado, del mismo bloque Sacha, que en febrero fue un fracaso que dejó un mal sabor de boca a todos los inversionistas internacionales, y de OCP, que esa tubería ya debería estar delegada a una empresa privada, pues ha hecho que los inversionistas no le vean al Ecuador como un polo de desarrollo petrolero. El auge petrolero en América Latina, del que Ecuador no es parte, apunta a un crecimiento del 30% hasta el 2030, superando el ritmo de expansión de Medio Oriente y Estados Unidos. Y la refinación de derivados de petróleo en el país también registra cifras negativas al cierre de 2025. Factores naturales, la falta de inversiones y la ausencia de una política clara para la recuperación de las 3 refinerías ecuatorianas generan elevadas pérdidas económicas y han cambiado también el patrón de importación de derivados, encareciendo los costos para la economía nacional. Hernán Higuera con más información del panorama petrolero y de refinamiento ecuatoriano. Una radiografía de las 3 refinerías estatales da cuenta que en este año se han procesado 26.4 millones de barriles de crudo para transformarlos en combustibles para la demanda interna. Eso es un 25% menos que el año anterior, según las cifras del Banco Central, lo que obligó a que el país gaste más en importaciones de derivados. La refinería más grande, la de Esmeraldas, no logra recuperar su capacidad operativa agravada por los mantenimientos programados, el sismo de 6.0 grados en abril y el incendio de mayo que la tuvo apagada por 4 meses. Recién en septiembre alcanzó una capacidad operativa del 45% para refinar 4.6 millones de barriles de petróleo en este año. La refinería de Esmeraldas aún no tiene operativas instalaciones claves para reducir la viscosidad del crudo, conocidas como unidades visbreaking. Pese a ello, pudo retomar progresivamente el despacho de asfalto, diésel, gasolina super y extra. La refinería La Libertad trabaja al 51.3% de su capacidad máxima instalada. Debería refinar 45.000 barriles por día. En el último trimestre alcanzó un rendimiento promedio de 23.000 barriles. Es decir, trabaja a mitad de su capacidad. Esta refinería estuvo 3 meses fuera de operación por la emergencia en los oleoductos, la falta de carga de crudo y labores de mantenimiento. Y la refinería de Shushufindi en el último trimestre registró un procesamiento de 1.57 millones de barriles, 11% menos que el año anterior. El analista Miguel Robalino dice que la crisis petrolera del país debe servir para reestructurar Petroecuador. Más aún, ahora que inclusive hemos logrado salir de los subsidios de los combustibles, es importante controlar la calidad de los mismos. Y eso se establece con mejor capacidad si producimos nuestros combustibles con refinerías modernas.
La situación de las refinerías y la caída de la producción de crudo es una muestra de la necesidad de un plan emergente para recuperar las cifras. El pasado 19 de noviembre, la ministra Inés Manzano lanzó una advertencia a los ejecutivos de Petroecuador. Y a Petroecuador, ahorita que está el nuevo posesionado gerente de exploración, a Petroecuador le toca también su parte. Y si no, le damos ya saben. Atraer inversiones, recuperar pozos petroleros vagos, mejorar las exportaciones son retos inmediatos, según la ministra, que ha dado la orden a Petroecuador. Se acabó la cueva de los ladrones dentro de cada empresa pública, dentro de cada agencia de regulación. Se acabó dentro del mismo ministerio. No tomará mucho tiempo ver si esto se cumple para mejorar las cifras. En Ecuador, 6 de cada 10 personas no logran cubrir sus gastos sin endeudarse y la mayoría no tiene ahorros para enfrentarse ni siquiera al fin de mes o a los imprevistos. Así lo revela el nuevo diagnóstico de capacidades financieras que indica que solo el 43% de la población ecuatoriana le alcanza el ingreso para llegar a fin de mes, mientras que el uso de tarjetas diferidas para compras básicas, como por ejemplo el supermercado, crece de manera acelerada, como le explica a continuación María Gabriela Carpio. Salir a las calles es confirmar que las deudas son parte de la vida de muchos ecuatorianos. Ahorita es el tiempo que uno se endeuda, papá, porque es el mes de diciembre. Todos tenemos deuda. Esa es la preocupación de todos los ecuatorianos hoy en día. No importa el día o la hora. Las historias se repiten. Carlos cuenta que tuvo que emprender para completar los gastos del mes. Mi endeudamiento fue por un problema, un desbalance económico. Tomé malas decisiones con mis tarjetas. Al momento de perder mi empleo, vino ese déficit financiero porque ahora actualmente pues me encuentro embargado. Su situación refleja la realidad de miles de familias que viven al límite. Así lo confirma el último diagnóstico de capacidades financieras, elaborado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo y la Universidad Técnica Particular de Loja. El informe revela que solo el 43% de la población le alcanzan sus ingresos para completar sus gastos, lo que sugiere que al menos 6 de cada 10 ecuatorianos se endeudan para cubrir sus necesidades básicas. Del año pasado con este año es que ha aumentado en un 23% la cantidad de personas que están utilizando la tarjeta de crédito con diferido para las compras del supermercado, y esto es sumamente grave. El informe también revela que la mayoría de hogares no tiene un fondo de emergencia. Apenas el 27% de los adultos dice que en caso de un imprevisto sus ahorros solo les alcanzarían para un mes. Para el abogado César Coronel, especialista en deudas, esto se explica por varios factores, entre ellos que el 62% de los ecuatorianos no tiene cultura financiera, por lo que recomienda tratar el ahorro como una obligación más. Todos los meses, mínimo el 10, 15, 20% de nuestros ingresos para así poder tener también un ahorro que nos sirva para enfrentar emergencias, porque a veces pasa que las emergencias también nos pueden llevar a un sobreendeudamiento. El primer paso, dice, es pasar a limpio las cuentas en familia y fijar metas alcanzables. Porque puede ser que usted tenga claros sus ingresos, pero no ha identificado con claridad sus gastos en cosas que quizá no necesitamos, plataformas de streaming, pedidos de comida a domicilio que muy bien podríamos evitar. Hábitos pequeños que asegura pueden hacer la diferencia entre seguir endeudado o empezar a recuperar el control financiero. Y atención, porque el plazo para obtener el pasaporte sin necesidad de un turno se extendió hasta este 31 de diciembre en el registro civil. Además, la comunidad de ecuatorianos en España podrá acceder a 2.200 becas de maestrías y cursos de especialización. Luis Alfredo Zúñiga con más detalles de estos servicios ciudadanos. El registro civil extendió el plazo hasta el 31 de diciembre para que los ciudadanos obtengan su pasaporte sin necesidad de agendar un turno. Para hacerlo deben ingresar al portal web registrocivil.gov.es, ir a la pestaña de pago en línea de pasaporte, donde podrá cancelar los $90 que cuesta el trámite, o 45 si es para adultos mayores. Luego deben acercarse a una de las 27 agencias del registro civil en el país con el comprobante de pago, la cédula y el pasaporte anterior. Si el documento es para un menor de edad, debe acudir con los padres. En lo que va del año se han emitido 534.000 pasaportes.
La Embajada de Ecuador en España anunció 2.200 becas para maestrías y cursos de especialización que incluyen triple titulación para los ecuatorianos residentes en ese país, luego de firmar un convenio con la Escuela de Negocios Formato Educativo. Son 100 becas completas para maestrías, 1.300 becas completas para cursos de formación continua en más de 70 especializaciones y 800 becas parciales del 77% para maestrías. Los interesados deben ingresar a la página web cancillería.gov.es/Espana, ir a la pestaña Becas y Cursos de Formación Continua 2025 y luego ingresar al banner Inscripciones Beca Ecuador Formato Educativo. Ahí se desplegará el formato para las inscripciones. Todos los programas son en línea. La Universidad Europea ofrece 40 becas del 50% en maestrías en línea para ecuatorianos con títulos de tercer nivel, como parte del programa Globo Común. La oferta académica incluye maestrías en áreas como docencia, gestión pública, marketing, análisis de datos y más. Para acceder se debe ingresar al portal web ciau.cenecid.gov.es/convocatorias, ir a la sección del programa de becas Globo Común, luego dirigirse a la pestaña Cuarto Nivel, donde se desplegarán los programas disponibles. La postulación estará abierta hasta marzo del 2026. Y ahora les contamos que en Palora, Morona, Santiago, se inauguró el primer centro fitosanitario especializado en pitahaya del país. En ese lugar se llevaron a cabo diagnósticos, análisis de laboratorio y capacitaciones a más de 1.500 productores de la región amazónica. María Gabriela Carpio con las impresiones del sector exportador. En Morona, Santiago, concretamente en el cantón Palora, se concentra cerca del 80% de la producción nacional de pitahaya destinada a la exportación. Y por eso mismo fue este el lugar escogido para abrir el primer centro fitosanitario de innovación, desarrollo y estudio de la fruta. Para productores y exportadores, este espacio servirá para fortalecer el control sanitario y la calidad de este producto. Que garantiza un manejo fitosanitario de la pitahaya, por ejemplo, el monitoreo de la mosca de la fruta, y también es una carta de presentación fitosanitaria ante cualquier otro mercado. Es lo mismo ponerse a negociar sin un centro que con un centro ya fitosanitario establecido. Este centro, impulsado por el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad, atenderá a más de 1.500 productores de la región amazónica. Ofrecerá análisis de laboratorio, diagnósticos, control de plagas y capacitación en buenas prácticas agrícolas. Va a ser como un diagnóstico. Mira, tú tienes esta enfermedad, después vemos qué aplicar y te combatimos a la enfermedad o a la plaga. Tenemos un monitoreo, hay un poco de inteligencia artificial también ahí, tienen mapeado todo el Ecuador. Actualmente la pitahaya lidera la lista de las frutas tropicales ecuatorianas de mayor crecimiento. A la actualidad, tener más de 7.000 hectáreas a nivel nacional y de esos pocos miles de dólares que se exportaban, a exportar 175 millones de dólares en el 2024. Y esta infraestructura será clave para mantener abiertos los 61 destinos internacionales a los que llega, entre ellos Estados Unidos, China, la Unión Europea, Perú y Canadá. Solo entre enero y agosto de este año, la pitahaya generó 180 millones de dólares en exportaciones, un impulso económico que sostiene a cerca de 15.000 familias vinculadas a su producción. En China se desarrolló la primera competencia de aplicaciones robóticas para hoteles, mientras que en otro lado del país equipos compiten con sus máquinas enfocadas en la limpieza urbana inteligente. En ambas exposiciones, los ejemplares fueron sometidos a más de 100 pruebas. Jorge Vaquerizo nos cuenta cuántos equipos participaron. Los avances tecnológicos, sobre todo en desarrollo de asistentes robots, es una prioridad para algunas naciones. En Beijing se desarrolló la primera competencia de aplicaciones robóticas para hoteles y contó con la participación de 31 equipos de China. Los organizadores prepararon escenarios y recrearon necesidades reales del sector con el fin de poner a prueba a los participantes para ver los avances en cada uno de los desafíos. El torneo tuvo 4 categorías: servicio a la habitación, recepción y guía, limpieza y entretenimiento. Algunos sorprendieron al jurado y a los huéspedes con masajes y exámenes médicos. Al otro lado de China, en Shenzhen, se llevó a cabo también otra competencia entre robots, pero estos enfocados en la limpieza urbana inteligente. Estas máquinas fueron diseñadas para tareas de mantenimiento en calles y aceras. Muchas demostraron sus capacidades para resolver problemas complejos
datos, reducir riesgos y peligros. En esta exposición de robots de servicios comunitarios, participaron más de 40 empresas y se ejecutaron 115 pruebas en distintos escenarios para evaluar los avances reales en un parque al aire libre. Mientras tanto, en Europa, un robot que corta césped destruyó por completo el campo de fútbol de un equipo en Aurich, Alemania. La noticia de esta máquina sin control tomó por sorpresa a los propietarios del SG Egels Poppens, que vieron el momento en el que su campo dejó de ser verde característico por marrón. Este robot estaba programado para trabajar por las noches, pero el mal tiempo hizo que se atascara y dejó profundos surcos de barro. Ahora los dueños del club están negociando los costos generados por el robot. Por lo pronto, han decidido dejarlo en modo de hibernación hasta que llegue. La exposición Casa Warner llegó a Quito por sus fiestas. Incluye 14 salas temáticas con esculturas, escenografías y también elementos icónicos. De películas y series como Batman, Superman, Looney Tunes, Harry Potter, Friends, entre otras. Las imágenes con Ana María Palacios. El público podrá sentirse dentro de las películas y series más icónicas del mundo Warner. La exhibición cuenta con espacios temáticos dedicados a Batman, Rick and Morty, Friends, Looney Tunes, Superman, Harry Potter y otras producciones. Tú vas a ir viviendo cada uno de los momentos de Warner en su historia, en sus más de 100 años de historia. Entonces vas a encontrarte y vas a tomarte fotos con las chicas superpoderosas, o te vas a meter en la cueva de Batman, o vas a estar en la fortaleza de hielo de Superman. Las esculturas de los personajes fueron elaboradas en la fábrica autorizada de Warner en Brasil, lo que garantiza una reproducción fiel y de alta calidad. Estás entrando a la Baticueva, un espacio dedicado a los 6 personajes que han hecho y que han tenido el personaje de Batman, desde el primero, que era todavía de color, hasta los últimos, como los puedes ver en este momento. Los visitantes podrán adentrarse en escenarios llenos de color y humor, inspirados en los clásicos de Looney Tunes. Podrán transportarse a su niñez con personajes entrañables como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Tom y Jerry y otros favoritos de generaciones. Ahora hemos entrado al mundo de Harry Potter, estamos en la casa de Hagrid. Este es un efecto visual donde ustedes me verán a mí muy grande y a ti pequeña. El recorrido ofrece figuras, piezas escenográficas, artículos coleccionables y elementos interactivos. Son 14 salas inmersivas en las que incluso el público podrá desaparecer gracias a los efectos visuales. Casa Warner se inaugura en el marco de las fiestas de Quito y estará abierta de lunes a domingo en el Arena CCI en el Centro Comercial Iñaquito. De fiesta, un respiro necesario. El Quito subterráneo ha surgido con el metro y en 2 años ha sido apropiado por la ciudadanía. Los códigos de convivencia y el respeto a ese espacio han creado una nueva cara para la ciudad. Carla Delgado lo recorrió y conversó con quienes lo usan a diario. Arriba, Quito sigue siendo esa ciudad vibrante y por momentos caótica, que respira entre bocinazos, avenidas saturadas y ráfagas de smog. Pero hay un Quito que no se ve, y es el Quito subterráneo que está a 20 metros de la superficie y que cobró vida hace 2 años con la llegada del metro a la ciudad. Basta descender para que el pulso cambie. Una pausa inesperada. Entre túneles iluminados y silenciosos. La ciudad se reconfigura. El tiempo corre distinto y la calma que arriba parece imposible se vuelve normal. En el Quito subterráneo, que se extiende por algo más de 22 kilómetros, las reglas parecen reescribirse. Aquí surgen otros códigos de convivencia. La gente hace fila sin empujarse, cede el paso, cuida el espacio, baja la voz.
Hay una cortesía inusual que se contagia en los andenes. La gente aquí también se siente otra cultura porque es educada, es amable, es tranquila, entonces eso brinda mucho más, que sea mucho más alivianado el ambiente aquí abajo. Es como si al descender también se dejara arriba cierta prisa. Aún en medio de la urgencia de llegar al destino, se respira cierta quietud. En este Quito subterráneo queda algo de tiempo para detenerse y contemplar, por ejemplo, exposiciones urbanas. ¿Quiénes tienen o tuvieron esta magnífica idea de poder demostrar lo que fue nuestro país? Y eventos que toman desprevenidos a quienes deciden moverse bajo tierra. La seguridad se percibe de otra forma. Basta ver cómo las personas no dudan en caminar con sus celulares, usar sus dispositivos y escuchar música sin preocupación. Esta confianza se refleja en la forma relajada en que en la ciudad subterránea se disfruta del espacio. Aquí abajo, donde el eco sustituye al estruendo, es el otro Quito. El Quito que no se ve. Con 73 museos y espacios culturales, Quito se consolida como la capital de la cultura en Ecuador. Aunque predominan los recintos religiosos, existen museos dedicados a narrar la historia de la ciudad y otros que incentivan el aprendizaje en los más pequeños. Diego Puente con más de estos espacios. Es el Museo de la Ciudad. Cuenta la historia de Quito desde los primeros pobladores que vivieron de la caza y la recolección hace 10.000 años hasta los fenómenos sociales y culturales, como la migración o la creación de comités pro vivienda de finales del siglo XX. Con cerca de 9.500 visitas mensuales, es uno de los más populares en el centro histórico. Aquí se exhiben dioramas como la expedición de Francisco de Orellana, que salió desde Guápulo y sin quererlo descubrió el río Amazonas. Como vemos aquí, ellos van bajando la cordillera oriental y se van incrustando en la selva amazónica. Pero de los miles que fueron, menos de 100 lograron sobrevivir. En Quito hay 73 museos y espacios culturales, entre municipales, estatales, religiosos, privados y comunitarios, y forman un sistema donde constan sus actividades. Coordinan acciones como visitas especiales y sirve como espacio de capacitación para sus trabajadores. La mayoría de museos está en el centro, desde la Avenida Patria en el norte hasta la Recoleta en el sur. Ahí están, por ejemplo, el Museo Nacional en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura, la Compañía, la Casa María Augusto Urrutia, entre otros. El Museo Alberto Mena Camaño es uno de los más populares. El número de visitantes creció un 20% en un año y ahora tiene casi 5.000 mensuales. Los más numerosos son los religiosos, como el del Carmen Alto, donde se puede ver colecciones de arte y obras de la escuela quiteña. Pero hay museos interactivos como el del agua o el de ciencias, creados para incentivar a los niños a la investigación y a la preservación. Y se han preparado actividades especiales por el mes de fundación de la ciudad. Desde el Museo de la Ciudad, el día 5, por ejemplo, a las 11 de la mañana, saldremos hacia la comunidad de Yoa. Vamos a conocer el cementerio de Yoa. La actividad es completamente gratuita. Nos iremos en metro hasta Quitumbe. En Quitumbe cogeremos un bus que nos lleva a la parroquia rural. Al menos 20 museos bajarán sus costos a un precio simbólico de $1 para que la gente los visite durante el feriado. Finalizamos esta emisión informativa, no sin antes recordarles que las noticias se actualizan minuto a minuto en ecuavisa.com. Mañana en Contacto Directo, Harold Burbano, ministro de Trabajo, para explicar cómo aspiran a aumentar empleos en el país. Además, Victoria Salcedo, ella es modelo con discapacidad, para explicar y detallar los retos de la sociedad para tener un país más inclusivo, precisamente en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este miércoles. Gracias siempre, amigos, por su sintonía y confianza. Buenas noches.